La luna no es como te ven, es como te sientes. El ascendente no es como te sientes, es lo que proyectas, lo que emites. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos en tu mapa natal tan importantes? ¿Es verdad que el ascendente es más importante que tu signo? Es decir, que tu signo solar. ¿La luna es más importante que el ascendente? ¿Es un mito todo esto en la astrología psicológica o es verdad? Vamos a descubrir todo esto en este vídeo. Soy Vicky Crechet, astróloga y divulgadora. Te doy la bienvenida a mi canal sobre la astrología psicológica, la espiritualidad y desarrollo personal con un enfoque frecuencial. ¿Sí? Vemos la vida, la astrología, la realidad, este lenguaje desde la frecuencia y no desde la perspectiva de lo que te vaya a pasar. Con lo cual vamos a adentrarnos, vamos a combinar un enfoque psicoespiritual y un enfoque frecuencial para darte la mayor perspectiva de lo que está pasando a nivel tu campo vibratorio. ¿Qué es lo que realmente retransmite tu campo vibratorio? ¿Qué recibe? ¿Cuál es la relación entre ellos? Y cómo podemos sobre todo hacernos la vida más fácil, consultar si te dedicas a la astrología también con mayor eficacia y realmente resolver los temas y integrar la astrología en tu vida para que puedas aplicar y transformarte. Tanto si eres el amante de la astrología como estudiante, esto es tu sitio. Y vamos allá. Para empezar, necesitamos diferenciar muy mucho estas dos funciones. Si bien hablamos de la luna, son las gafas emocionales desde las cuales veo el mundo, cómo me regulo, cómo me siento amada, cómo me siento segura. ¿Sí? Esto es lo básico. Si esto no lo entendemos, es difícil que avancemos en la interpretación avanzada. ¿Sí? Lo primero que tenemos que comprender es que son las gafas emocionales, es como si fuera una mirada interna, es como yo me siento por dentro, y las estrategias emocionales que tomo para sentirme amada, nutrida emocionalmente, aceptada y segura. Con lo cual es lo que necesita literalmente mi cuerpo para sentirme segura en un espacio y a posteriori poder abrirme. Si la luna no se siente segura, ningún potencial se abre. ¿Por qué? Porque el cuerpo no te lo permite, porque el cuerpo está en alerta y lo que necesita es estar atento para salir corriendo, con lo cual no va a estar pensando en ocupar tu espacio, no va a estar pensando en cómo puede ayudarte a reforzar tu talento, sino lo que le preocupa en los momentos donde no se siente seguro realmente a nivel corporal y emocional es asegurar tu supervivencia. Esto es algo muy básico, muy primario, es algo muy funcional que se nos dio para algo. La función es repetición, la función es la memoria, la función también es, en cierto modo, repetir lo conocido. Repetir lo conocido nos da seguridad, porque algo que se ha mantenido y se ha repetido en el tiempo se supone pues que ha hecho que sobrevivas y que llegas hasta aquí, con lo cual le agradecemos. Son los automatismos. Todo lo que hacemos actuando en automático también corresponde a nuestra función lunar, a esta luminaria que se llama la luna, sobre todo en la astrología psicológica, ¿vale? Vamos a diferenciar la astrología psicológica de otras ramas que a veces te aportan otro tipo de visiones, pero aquí en este episodio nos interesa esta mirada para entrar adentro de tu psique y ver cómo desde ahí vibro, cómo realmente cuál es la vibración de recepción emocional a través de la cual voy a mirar todo el resto de mi código, todo el resto de mi carta natal. Y de estas gafas va a depender cómo yo me relaciono con mi Sol, qué le digo a mi Venus, o qué la hago creer que quiere, o cómo lo hago actuar a mi Marte. Todo va a venir desde ahí, o más bien desde el Sol o desde la lunita. Y muchas veces estamos en ella. No estamos realmente viviendo nuestro signo, el que estás tan acostumbrado a escuchar, sino desde ahí. Con lo cual, si aún no has visto o si quieres repasar, te recomiendo muchísimo revisar mi biblioteca de las lunas, conocer tu luna en particular, conocer análoga de tu luna por casa y conocer también cualquier tipo de expectación que tenga tu luna, pues regente de este signo, también es interesante ver. Es decir, por ejemplo, si soy luna conjunción Mercurio, me interesa también ver luna en Virgo y luna en Géminis.
¿Por qué? Porque se van a activar al mismo tiempo estas dos funciones psicológicas, con lo cual me va a dar connotaciones. No es que sea yo lo mismo de repente soy Luna en Cáncer con conjunción Mercurio y de repente voy a ser Luna en Géminis. No, voy a ser Luna en Cáncer, que es mi vibración primordial, es mi color vibratorio. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer también que algo que está en conjunción, por ejemplo, o algo que está en cuadratura o en otros aspectos, es la distancia, la geometría entre los signos, la geometría del cielo, la distancia, la relación entre ellos va a marcar mucho que se activen al mismo tiempo. Es decir, si se me activa la Luna y está en conjunción al Mercurio, se activa también el Mercurio en el mismo tipo de las situaciones. Entonces es inevitablemente que se fusionen estas dos funciones, con lo cual voy a regularme también en los contextos mercuriales que corresponden a análoga de, en este caso, Mercurio como es regente de Géminis, por ejemplo, pues voy a actuar parecido a la Luna en Géminis también. Y esto se sobrepone como capas. Entonces, aparte de mi Luna, necesitamos saber más cositas. Esto te va a dar la riqueza de la interpretación y te va a dar las llaves, sobre todo la combinación de todos los factores. Entonces, es la parte de emocionalidad, es la parte de la nutrición emocional, es la parte de esta niña interna que en muchas ocasiones lo que hace es, cuando no le presta atención realmente, se enfada, te hace pataletas, quiere llamar la atención, quiere ser de algún modo vista en el sentido que necesito que me aceptes, porque si me estás aceptando, si me estás amando, ¿no? Significa que me aseguro de este modo la supervivencia. Entonces, si no lo estás dando, lo que va a hacer es llamar tu atención. Entonces, más te vale hacerle caso, ¿sí? Y cubrir ciertas necesidades de supervivencia. ¿Para qué? Para que tu cuerpo pueda relajar y abrirse a otro tipo de experiencias más venusinas, solares, mercuriales, etc. Y no permanecerte cerrado en lo conocido. Cerrar en lo conocido no significa estar encerrado en casa. Significa, sea cual sea la vibración, actuar en el marco de esta vibración. Si mi luna es en Aries, va a estar vibrando arianamente. Si mi luna es en Géminis, geminianamente, ¿no? Pero el signo lunar y toda la vibración y en muchas ocasiones la casa donde está la luna, la casa astrológica, el contexto de vida donde se activa esta función, va a estar presente y lo que va a hacer es obligarme a vibrar desde allí. ¿Cómo me relaciono cuando estoy vulnerable? ¿Cómo me relaciono cuando necesito afecto? Es, en fin, un refugio emocional. En cambio, fíjate que el ascendente es algo muy, muy distinto. A veces se dice que es la máscara. A veces se dice que es más importante, a veces se dice que después de los 30 años te incorporas el ascendente. Todo es cierto, pero no es completo, ¿vale? El ascendente es tu energía, no es tu máscara solamente. Lo que pasa es que es una energía que vas a irradiar y proyectar hacia afuera, no en el sentido proyección psicológica, sino en el sentido de entrar en el espacio y emanar esta energía. ¿Cómo inicias? ¿Cómo entras? ¿Qué impresión das? Todo esto se nota y lo perciben los demás a través de tu ascendente primero. Entonces es la primera impresión que causó a los demás. Pero es tu energía. Entonces es la apertura de tu ascendente. Se llama ascendente porque, bueno, se supone que necesitamos trascender ciertas memorias de la casa 12 arquetípica y subir, entre comillas, por la espiral, ¿sí? Porque podemos ver el mandala como una espiral y no como una circunferencia, y es por donde ascendemos, es decir, es una energía a incorporar a nivel evolutivo, es mi mayor potencial, es el camino hacia mi sol, es una energía realmente que al irradiar tanto, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de función psicológica de por medio concreta, es una energía tan pura que entra, que hace que incluso que me encierre, que no pueda sacarla toda a la vez y la voy desempaquetando año tras año y la que necesito integrar como propia, porque eso es lo que yo emano. Hasta que no lo integre, mi campo lo va a emanar igualmente. Lo que pasa es que al no integrarlo, lo proyecto en los demás. Entonces me encuentro con los vínculos que son muy del color de mi ascendente, pero de forma en la que tal vez no me guste, que me suponga un reto, hasta que yo no tome riendas
de mi ascendente me viene en forma de los vínculos, de las circunstancias, de experiencias arquetípicas de mi ascendente y parece que es por destino, pero realmente depende de mi actitud y de mi nivel de integración, a nivel de mi comprensión de cómo juego yo mismo esta energía. Hasta que no la juegue por mí mismo, pues la vida se preocupa en mandarme experiencias en resonancia con mi ascendente, en la misma frecuencia en la que vibro mi ascendente. Si vibro en la frecuencia baja, pues las experiencias son más dolorosas, son más desagradables, me repelan todos los vínculos de este color, hasta que comienzo a subir la frecuencia y comienzo a desarrollar esta energía cada vez más. Con lo cual, podríamos decir que tu luna es tu casa para adentro y tu ascendente es la fachada, la puerta, cómo está pintada, cómo la ven los demás. Ninguno de los dos va a representar tu máximo potencial, ¿sí? Pero realmente es muy importante comprender la diferencia y cuál es la distancia psicológica entre la vibración de tu luna y el ascendente. Porque si la distancia psicológica es súper distinta, súper grande, ¿a qué me refiero con la distancia psicológica? Imaginaros, por ejemplo, una luna en Cáncer, muy recogida, eligiendo muy bien el tipo de vínculo, las experiencias y compartiendo en petit comité, por ejemplo, ¿sí? Con un ascendente Piscis que es poroso y se abre, no tiene límite, no tiene borde y viene a fluir, ¿no? Entonces aunque sean signos de agua, en la astrología psicológica son dos signos muy distintos. Entonces, digamos que mi percepción lunar va a dificultar muchísimo la integración del ascendente. Y por eso mismo voy a tardar mucho en incorporarlo y es interesante que sepa cómo funciona esta relación y que sepa cómo poder salir del mecanismo lunar y abrirme a la experiencia del ascendente sin tanta resistencia. ¿Sí? Cuando pongo resistencia a la energía del ascendente me provoca mucha incomodidad, pero en el fondo es la misma incomodidad que yo provoco al no entregarme a esta experiencia vital y al permanecerme en mi zona de lo conocido y mi zona lunar de la protección y de la supervivencia. El ascendente es como el mundo te percibe antes de conocerte, pero con lo que va a convivir en muchas ocasiones es con tu luna, con lo cual esto es hiper importante. Por cierto, tengo mi serie de los ascendentes en la biblioteca donde tienes todo paso a paso, cómo funciona realmente el ascendente. Aquí no voy a parar a explicarte la lógica del mandala y cómo funcionan, sino te invito a descubrir el tuyo y de tus seres queridos, o si quieres dedicarte a la astrología o la estudias, yo te recomiendo ver todos los ascendentes. Es una biblia de ascendentes que necesitamos comprender, pero más que solamente memorizar, necesitamos comprender la lógica del mandala y ahí la explico y además explico diferentes niveles de frecuencias dentro de cada signo que realmente nos van a marcar cómo será esta experiencia. No es necesario que la experiencia sea violenta si eres ascendente Aries, pero sí que depende dónde vibras dentro de Aries. Si vibras en la rabia o si vibras en la iniciativa, ¿sí? Es bien distinto. Entonces es literalmente hercio por hercio. Podemos ir observando qué tipo de experiencia quieres vivir. Y esto sí que conscientemente lo puedes elegir. Pasa que tienes que ser muy consciente qué es lo que estás haciendo, qué estás asumiendo y haciéndote realmente cargo de esta energía. La luna es la frecuencia interna, la vibración receptiva y ascendente es lo que emanas y proyectas hacia afuera, ¿sí? Entendemos la diferencia. El ascendente marca cómo entras en cada experiencia, cómo inicias. La luna te da las pistas cómo te relacionas con esto emocionalmente, cómo te sientes, cómo necesitas regularte y cómo te proteges precisamente de este tipo de experiencias. Con lo cual siempre, aunque estén en el mismo signo, siempre van a entrar en cierta confrontación. Son las incoherencias energéticas aparentes que en el fondo sirven como toda una experiencia del despliegue del código. ¿Qué pasa si la luna está, por ejemplo, en conjunción al ascendente? Esto es un caso bien interesante. Va a tener tu ascendente de la vibración
análoga de canceriana y va a incorporar en tu experiencia vital la energía de la luna. Va a ser muy importante, va a representar, aparte de la inercia, también las claves de tu potencial, y cualquier planeta que está en el ascendente va a tener mucha repercusión. Piensa que al mismo tiempo que está en conjunción del ascendente, está en cuadraturas al bajo cielo y medio cielo y está en oposición al descendente, con lo cual la experiencia relacionada con este planeta es trascendental. Repercute en todas las áreas de tu vida y es sumamente importante, y ahí están muchas claves de tu apertura al mundo, pero también significa cierto difícil acceso a este planeta para poderlo encarnar realmente. Sin embargo, este planeta se nota mucho cuando tú hablas, en tu movimiento, en tu apariencia, se nota mucho el planeta que tienes ahí pegado al ascendente, o bien cerquita a unos pocos grados desde la casa 12 hacia el ascendente, o en la casa 1. Ascendente es análogo de la casa 1 en cierto modo, si bien es el punto, ¿no? Punto cardinal que tenemos en el mandala, pero también la casa del ascendente, toda la casa es importante, todo lo que tienes en la casa 1 repercute en la personalidad individual. Es una experiencia del individuo. La luna es como si fuera un playlist emocional que tengo, pero el ascendente es el altavoz que va a definir cómo suena. Espero que te haya servido para comprender la gran diferencia entre la luna y el ascendente, cómo están relacionados, y sobre todo la distancia psicológica. Fíjate muchísimo en la distancia psicológica entre la inercia lunar y la parte del potencial que representa tu energía del ascendente. ¿En qué parte te ubicas más a menudo? Déjamelo en comentarios. Dale un like si te ha gustado. Te invito a seguirme también. En este canal comparto muchísimo desde la experiencia, desde mis consultas. También tenemos un maravilloso Astro Club, Original Frequency, con el mismo nombre del canal, donde hablamos este lenguaje. La astrología es un lenguaje y es muy importante hablarlo, es muy importante tener un espacio seguro de simulacro, de confianza, donde poder compartir, sobre todo con las personas afines a ti. Así que toda la experiencia compartida aquí nace de una experiencia muy profunda de acompañar personas en diferentes tipos de espacio, y espero que te haya servido y espero tu feedback abajo en los comentarios. ¡Chao!